Muy bien, ya una vez hablando sobre el detalle del método de exhaustión, la pregunta que nos surge aquí, muy básica, es cómo aplicar ese método de exhaustión en lo que es la teoría de la integración. Ok, entonces aquí tenemos un claro ejemplo. Vamos a utilizar lo que es la ecuación y igual a x, donde queremos encontrar el área que hay desde 0 hasta un punto B. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos lo que es una aproximación que nosotros decimos por defecto, donde los rectángulos van por debajo de la curva. Y aquí tenemos una aproximación llamada por exceso, donde los rectángulos van sobre esa curva. Entonces, ¿cómo encontraremos el área que hay ahí? Bueno, primero debemos tener a partir de algo muy sencillo. Es decir, el número de rectángulos puede llegar a ser un número enésimo de ellos, es decir, puede llegar a ser un número grande de ellos. Si recordamos las palabras de nuestro queridísimo Bonaventura Cavalieri, eh, un, un tejido está compuesto de hilos, es decir, podemos aumentar el número de rectángulos de manera tal que parezcan líneas y no rectángulos, y por lo tanto el área va a ser cada vez más y más aproximada. Entonces tenemos por defecto y por exceso. Recuerden lo que les había dicho, ¿verdad? Como me quedan unos espacios vacíos acá, tengo que buscar llenarlos. ¿Cómo? Creando los mismos rectángulos por arriba. Ok, observaciones aquí puntuales. Primero, como hicimos con el círculo utilizando un polígono regular, les dejo el video por acá. Aquí vamos a utilizar rectángulos todos con la misma base para que se nos facilite la suma. ¿Sí? Todos con la misma base. ¿Sí? Si nos fijamos aquí, la expresión de cada punto de división es de esta forma: KB por N, es decir, si yo quiero hacer, donde N es el número de rectángulos y B es el intervalo, es decir, si voy desde el intervalo 0 a 8 y quiero hacer 8 rectángulos, entonces voy a dividir 8 entre 8 y me da 1, el ancho de cada rectángulo va a ser 1. Entonces comienzo, ¿verdad? De 0, luego sería el primero en 1, luego sería el segundo en 2. ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2 por b sobre n, y así sucesivamente hasta llenarlos todos los rectángulos, ¿verdad? De la medida de cada base va a ser igual, va a ser b sobre n, es decir, el ancho del intervalo sobre el número de rectángulos. Y la altura de cada rectángulo está dado, como podemos observar aquí, por la imagen de ese punto, ¿verdad? Que sería kb sobre n al sustituir aquí y igual a x. ¿Sí? Entonces, observaciones puntuales aquí antes de comenzar, ¿verdad? En los rectángulos que hice por defecto, la aproximación por defecto, se toma lo que es el lado izquierdo de los rectángulos para encontrar las alturas. Por lo tanto, va a terminar un número antes. Entonces, termina en n-1. Y en el caso de la aproximación por exceso, tomo lo que es el lado derecho de los rectángulos para encontrar sus alturas. Por lo tanto, aquí termina en n, como podemos ver acá. Y luego, ¿qué tenemos que hacer una vez que encontramos el área de cada rectángulo? Pues tenemos que hacer lo que es la suma, la sumatoria. Entonces vamos a utilizar la notación sigma. Entonces comencemos. Muy bien, entonces vamos a ver. Recordemos, el área de un rectángulo está dada por la fórmula base por altura. Es base por altura. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya habíamos dicho aquí que la base, en este caso, la base es la medida de la base es b sobre n, y su altura está dada por kb sobre n. Muy bien. Entonces, como tenemos que sumar todas estas áreas, entonces vamos a proceder a hacer la suma. Entonces, la suma de todas esas áreas, la suma está dada por la sumatoria de todas las bases, que es b sobre n, por la altura kb sobre n. Muy bien. Entonces, cuidado, ¿verdad? Empezamos con k igual a 1
Y en el caso de la aproximación por defecto, terminamos en n-1, como habíamos dicho anteriormente. ¿Sí? Esta va a ser lo voy a representar por s sobre n. Ya vamos a ver, de aquí se desprende una información muy importante. Entonces, simplificando estos términos, tengo lo siguiente, ¿verdad? Que esto va a ser igual, multiplicando aquí, más que todo, multiplico esto por esto, ¿verdad? B por B y N por N, obtengo sumatoria desde K igual a 1 hasta N menos 1. Me quedaría K por B cuadrado sobre N cuadrado, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? B cuadrado y N cuadrado son constantes, entonces los puedo sacar. Y B cuadrado sobre N cuadrado, sumatoria de K igual a 1 hasta N menos 1 por K. Y ese es mi Sn. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora qué pasa con la aproximación por exceso. Muy bien, la aproximación por exceso, lo mismo, tenemos que la base es efectivamente B sub n y la altura es KB sub n. Entonces tendríamos que hacer solamente la suma, con cuidados de dónde empezamos y dónde terminamos, ¿verdad? Entonces empecemos. Vamos a ver, la suma está dada por la sumatoria desde K igual a 1. En este caso terminamos en N, como habíamos dicho, ¿verdad? De B, la base, por la altura de todos y cada uno de esos rectángulos, KB sobre N. Y si seguimos simplificando esto, ¿verdad? Eso es igual a la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de KB cuadrado sobre N cuadrado. Sacamos las constantes y me queda B cuadrado sobre N cuadrado, sumatoria de K, empezando con K igual a 1 hasta N. De aquí hacemos la conclusión interesante. Recuerda lo que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, la conclusión aquí dada, lo anterior, esto nos lleva a concluir. De lo anterior nos lleva a concluir lo siguiente. ¿Qué nos lleva a concluir? Muy bien, ¿se acuerdan lo que había dicho, verdad? Que el área, en el caso del polígono, del círculo y los polígonos regulares, tendríamos que el área está en medio del área de esos dos. Es decir, el área, en este caso, disculpen, no he representado debidamente, lo voy a representar por Sn. Entonces, el área, habíamos dicho que estaba entre los dos, es decir, el área de la aproximación por defecto o de la figura inscrita es menor que el área de la ecuación que queremos encontrar, y que esta es menor que el área de los rectángulos de la aproximación por exceso, ¿sí? Entonces el área está entre esos dos. Muy bien, entonces vamos a hacer unas simplificaciones, que para eso necesitamos saber lo que es la notación sigma. Entonces comencemos con las simplificaciones de la notación sigma. Muy bien, quiero centrarme más que todo en esto, ¿sí? En la sumatoria de K. Muy bien, entonces empecemos por el caso de la aproximación por exceso. Si ustedes recuerdan de su clase de series y sucesiones, vamos a ver. Entonces vamos a ver la sumatoria de K. Esto es un problema famoso de Gauss. Desde K es igual a 1 hasta N es igual a N por N más 1 entre 2. ¿Ok? El problema no lo tenemos en Sn. No, claro que no. Lo tenemos en S mayúscula N, perdón. Sino que lo tenemos del otro lado. Es decir, en el otro lado, para la suma de S sub N, S minúscula, tenemos lo siguiente. Es decir, tenemos que la sumatoria, solo estamos haciendo con la suma, ojo, es de K, empieza en K igual a 1, pero termina en N menos 1. Y si ustedes se fijan aquí, nos dice que debe terminar en N, no en N menos 1. ¿Cómo resolver ese problema? Bueno,
muy sencillo, vamos a hacerlo de la forma más fácil. Vamos a desglosar la suma y vemos que esta suma es igual a 1, porque empezamos en 1, 2, más, continuamos y terminamos en n menos 1. ¿Sí o no? Ahí terminamos. Pero quiero que termine en n. Fácil, sumo y resto n. Esto va a ser igual a 1 más 2 más n menos 1 más n menos n. Entonces ustedes se fijan aquí, es esta suma de aquí arriba, ¿sí? Entonces esto yo lo puedo tener aquí igual a n por n más 1 entre 2, pero tengo el menos n, ¿sí? Te simplifico esto me queda así como n cuadrado más n sobre 2 menos n, y esto va a ser igual a n cuadrado más n menos 2n sobre 2. Finalmente esto me queda n cuadrado menos n sobre 2, y factorizando, factor común n, listo, ya lo tenemos. Entonces, siguiendo con las sumatorias de las igualdades, vamos a tener lo siguiente, es decir, para la suma para Sn, S minúscula n, que es la suma por defecto, que habíamos concluido que era b cuadrado sobre n cuadrado, sumatoria desde k es igual a 1 hasta n menos 1 por k. Esto va a ser igual a b cuadrado sobre n cuadrado, y aquí tenemos el resultado, ¿verdad? N por n menos 1 sobre 2. Y por otro lado, para la sumatoria por exceso tenemos b cuadrado hasta n, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a b cuadrado sobre n cuadrado por n más 1 sobre 2. Muy bien, ya tenemos estos resultados, y ahora estos resultados van a ser mi ayuda. Muy bien, entonces tendremos que buscar lo que es vamos a ver las desigualdades para encontrar el valor exacto de A. Entonces para ello vamos a ir aquí abajo, ¿verdad? Vamos a trazar aquí la flecha de continuidad. Para ello, miren bien lo que vamos a hacer para ello, ¿ok? Entonces muy bien, vamos a encontrar una forma de hacer que esas desigualdades encajen entre sí. Entonces para ello tenemos lo siguiente. Muy bien, entonces vamos a ver. Tenemos n por n más 1 entre 2 es igual a n cuadrado más n sobre 2. Y eso es igual a n cuadrado sobre 2 más n sobre 2. Muy bien, entonces ¿qué significa esto? Muy bien, vamos a ver. Tenemos que n cuadrado sobre 2, como n es un número positivo, va a ser menor que n cuadrado sobre 2 más, y le sumo un número positivo. Eso es obvio, ¿verdad? Porque si le sumo otro número positivo, este número positivo va a ser menor que eso. Es decir, tengo, digamos, 3. Y 3 va a ser menor que 3 más 2. ¿Va? Obvio, ¿verdad? Eso es lo más obvio. Entonces esto lo puedo seguir simplificando y vemos que efectivamente esto del resultado de aquí es este. Entonces esto me queda n cuadrado sobre 2 es menor que n por n más 1 sobre 2. ¿Ok? Entonces muy bien. Por el otro lado tenemos, miren bien lo que tenemos por el otro lado. Por el otro lado tenemos n por n menos 1 sobre 2 es igual a n cuadrado menos n sobre 2, y que esto es igual a n cuadrado sobre 2 menos n sobre 2. Ok, entonces ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver de nuevo. Vamos a ver, tenemos que n es mayor que 0, ¿sí?
tenemos que si divido entre 2 se mantiene la desigualdad, ¿verdad? Ahora bien, si multiplico por menos 1, la desigualdad se invierte, ¿sí? Y si sumo la misma cantidad, en este caso de manera conveniente, sumo n cuadrado sobre 2, me queda a ambos lados, me va a quedar lo siguiente: n cuadrado sobre 2 menos n medios menor que n cuadrado sobre 2, ¿verdad? Entonces este resultado de aquí, si se fijan, es exactamente este que tenemos aquí. Entonces de un solo podemos escribirlo y decir lo siguiente, que esto es n por n menos 1 sobre 2 menor que n cuadrado sobre 2. Ok, tenemos dos conclusiones bien interesantes, que aquí podemos utilizar la transitividad, porque tenemos que este es menor que este y este a su vez es menor que este. Entonces, utilizando la transitividad podemos obtener, vamos a la flecha de continuación. Disculpen, pero las pizarras desordenadas para mí son las mejores. Entonces, bueno, vamos a ver. Tenemos la siguiente desigualdad. Tenemos que n por n menos 1 sobre 2 es menor que n cuadrado sobre 2. Y este a su vez es menor que n por n más 1 sobre 2. Ok, finalmente, jóvenes, vamos a multiplicar de manera tal que la desigualdad no se altere. Vamos a multiplicar por esto, ¿sí? Vamos a multiplicar por ese factor, porque yo lo que quiero es que me queden las desigualdades y compararlo con el área. Entonces vamos a ver, vamos a multiplicar por b cuadrado sobre n cuadrado a ambos lados. Entonces tengo b cuadrado n cuadrado por n menos 1 sobre 2 es menor que b cuadrado n cuadrado por n cuadrado sobre 2, y esto a su vez es menor que b cuadrado sobre n cuadrado por n más 1. Ojo, que aquí hay una sobre 2. Aquí hay una condición, ¿verdad? B cuadrado sobre n cuadrado son ambos mayores que 0. Por lo tanto, la desigualdad no se me va a alterar. Entonces aquí, si ustedes se fijan, yo puedo eliminar ciertos factores, ¿verdad? Aquí puedo eliminar n cuadrado con n cuadrado. Y esto que tengo aquí, fíjense bien, esto que tengo aquí es la suma por defecto y esto es la suma por exceso. Entonces yo puedo concluir ahora, ya que tengo todo casi listo, puedo concluir lo siguiente: que Sn es menor que b cuadrado sobre 2 y esto es menor que S sub n. Si ustedes recuerden, jóvenes, nosotros teníamos anteriormente la desigualdad por lo tanto yo puedo concluir que el área es efectivamente b cuadrado sobre 2, ¿verdad? De una ecuación lineal. Muy bien, entonces esto se debe escribir con una notación. La notación es bien importante, ¿verdad? Entonces, notación a utilizar aquí, en este caso, es como esto es una suma, ustedes se fijaron lo que hago, sumar el área. Como esto es una suma, voy a representarlo de esta manera, ¿verdad? Y la suma va desde 0 hasta b. Y la ecuación es x, ¿verdad? Ojo, x me va a dar lo que es la base, la altura, perdón, y de x la base, ¿sí? Base por la altura, la suma de las bases por altura de esta forma. Esto va a ser igual a el resultado que obtuvimos, b cuadrado sobre 2. Y esto, jóvenes, en teoría es la integración. Si les ha gustado el video, pueden compartirlo, denle like, y si quieren que lo haga para el segmento de parábola, lo haré. Justamente ahorita estoy utilizando el mismo método de Arquímedes. Espero que les haya gustado y compartan. Ahorita mismo les pondré la pizarra completa para que les quede de recuerdo. Entonces ya saben, si les ha gustado, compartan. Hasta pronto.